¿Tiene límites el amor de una madre? En una casa que todavía guarda el recuerdo de su marido, una viuda se enfrenta a la petición más desesperada de su único hijo. Su negocio está al borde del abismo, y el hogar familiar es su último salvavidas. Pero en lugar de tenderle la mano en su momento más oscuro, ella elige un silencio rotundo. Armada con un secreto que su difunto esposo le dejó, un refugio junto al mar del que nadie sabe nada, toma una decisión impactante: ocultar la verdad y callar. Su silencio es un acto de protección para ella, pero para su hijo, es una traición que levanta un muro invisible entre los dos. Si el futuro de la persona a la que le has dedicado tu vida dependiera de sacrificar tu última seguridad, ¿dónde trazarías la línea? No llamó antes. No tocó el timbre. Golpeó. 3 golpes secos en la puerta de madera, unos golpes que no había oído en años. Era la forma de golpear de su padre, de Mateo, cuando se le olvidaban las llaves. El corazón me dio un vuelco. Qué estupidez, ¿verdad? Por una fracción de segundo, creí que era Mateo. Que todo había sido un mal sueño. Pero cuando abrí, fue el rostro de Alejandro lo que vi. Un rostro que conocía de memoria, pero que esa noche me resultó extraño. Estaba pálido. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, que yo conocía tan bien, parecían más profundas. Llevaba su traje de trabajo, el que le regalé por su cumpleaños, pero estaba arrugado. Como si lo hubiera llevado puesto durante días. Mamá. Su voz era ronca. Entró sin que yo lo invitara, pasó de largo el pequeño mueble de la entrada donde una foto de los 3, en el Parque del Retiro, acumulaba polvo. No la miró. Se detuvo en medio del salón. El silencio era pesado. Fuera, los ruidos de Madrid se desvanecían con la luz del día. Mamá, repitió. Necesito tu ayuda. Lo miré, y vi al niño de 8 años que acababa de romper un jarrón. Al joven de 20 que había suspendido sus exámenes. Al marido de 30 que había discutido con su mujer. Pero esta vez era distinto. Había una especie de desesperación en su mirada. Una desesperación fría. Dio un paso hacia mí. Mamá, necesito esta casa. Mi empresa, el honor de la familia, todo depende de ello. La casa. Esas 2 palabras bastaron. Todo lo demás se desvaneció. El ruido del tráfico, el tic-tac del reloj del salón, el peso de mis propias piernas. La casa. El lugar donde había criado a ese hombre. El lugar donde había amado a su padre durante 40 años. El lugar donde cada grieta en la pared me contaba una historia. Los supe. En el fondo de mi ser, supe que este día llegaría. Llevaba meses presintiéndolo. Desde la muerte de Mateo. Las primeras semanas habían sido una niebla. Una niebla de papeles que firmar, de pésames que recibir, de tazas de café que se quedaban frías sobre la mesa de la cocina. Alejandro estuvo ahí, por supuesto. Llamaba todos los días. ¿Has dormido bien, mamá? ¿Necesitas algo? Puedo pasar a hacer la compra. Era atento. Demasiado atento, quizá. Luego, suavemente, las preguntas empezaron a cambiar. Papá no dejó ninguna deuda, ¿verdad? ¿Estás segura de que puedes con todas las facturas tú sola? Esta casa es muy grande para una persona, ¿no crees? Cada pregunta era como una pequeña piedra que él lanzaba al agua quieta de mi luto. Yo no veía las ondas que formaban. No al principio. El dolor te vuelve ciega. Una noche, hace cosa de un mes, añadió, casi con indiferencia. Mamá, ¿estás segura de que papá no dejó nada más? La pregunta quedó flotando en el aire, incluso después de que colgara.
plantó una pequeña semilla de duda en mi mente. Una semilla fría, que empezó a germinar en el silencio de mis largas noches. Y anoche, viéndolo de pie en mi salón, con el rostro desencajado, lo comprendí. La semilla acababa de germinar. No le di una respuesta. Ni sí, ni no. Solo le dije que estaba cansada. Que necesitaba pensar. Una excusa débil, lo sé. Pero fue lo único que mis labios lograron articular. Él me miró con aquellos ojos que un día fueron los de Mateo, pero en los que ya no encontraba el mismo refugio. Había impaciencia en ellos. Y algo más. Algo parecido a la decepción de quien espera un derecho y se le niega. Desde entonces, el teléfono no ha dejado de sonar. No lo cojo. Lo miro desde el otro lado del salón, vibrando sobre la mesita de madera. Cada vibración es como un pequeño temblor en mi pecho. Es Alejandro. Lo sé. Quiere su respuesta. Me paso las horas sentada en el sillón de Mateo. Su sillón. Todavía huele un poco a él, a su loción de después del afeitado y a papel de periódico. Cierro los ojos y trato de pensar con claridad. El corazón de una madre es un laberinto. Quieres proteger a tu hijo, quieres darle todo lo que te pide. Pero, ¿y si lo que te pide es el propio suelo que pisas? No es la primera vez que Alejandro tiene problemas. Recuerdo una tarde, hace quizás 10 años. Mateo y yo estábamos en la cocina. Yo preparaba una tortilla de patatas. El olor a cebolla pochada llenaba el aire. Mateo leía el periódico, como siempre. Entonces sonó el teléfono. Era Alejandro. Su voz, al otro lado, era un torbellino de pánico. Un negocio de importación que había salido mal. Un socio que había desaparecido. Una cantidad de dinero que, para nosotros, era una fortuna. Esa noche, Mateo no durmió. Lo oí dar vueltas en el salón durante horas. A la mañana siguiente, tenía ojeras, pero su voz era tranquila. Lo arreglaré, me dijo, mientras me servía el café. Y lo arregló. No sé cómo. Nunca me dio los detalles. Solo sé que vendió aquel pequeño terreno que heredó de sus padres en el pueblo. El lugar donde siempre decía que construiríamos una casita para nuestra vejez. Nunca se quejó. Nunca le echó nada en cara a Alejandro. Pero esa noche, mientras estábamos acostados en la oscuridad, me tomó la mano y me dijo algo que nunca he olvidado. Alejandro tiene un buen corazón, Carmen. Pero sus bolsillos tienen agujeros. Nuestro hijo sueña sueños más grandes que sus capacidades. Sus bolsillos tienen agujeros. La frase resuena en mi cabeza ahora. Mateo lo veía. Siempre lo vio. Yo no quería verlo. Yo solo veía a mi niño, al que le curaba las heridas de las rodillas. El teléfono vuelve a vibrar. Esta vez, lo cojo. La costumbre es más fuerte que la prudencia. ¿Mamá? La voz de Alejandro es tensa. No hay ni rastro de la vulnerabilidad de la otra noche. Hola, hijo. Mamá, llevo 2 días llamándote. ¿Has pensado en lo que te dije? Sí, Alejandro. He estado pensando. ¿Y bien? El tiempo corre, mamá. El banco no espera. Las oportunidades no esperan a nadie. Oportunidades. Esa palabra. La dice como si me estuviera ofreciendo un regalo, y no pidiéndome el sacrificio de mi vida entera. Siento como una pequeña llama de algo parecido al enfado se enciende en mi interior. Es un calor tenue, casi desconocido. Tomo aire. Miro por la ventana.
Las palomas se posan en el alféizar del vecino. La vida sigue ahí fuera, ajena a la tormenta que se libra dentro de estas cuatro paredes. Necesito más tiempo, Alejandro, digo, y me sorprendo de la firmeza de mi propia voz. ¿Más tiempo? ¿Para qué? Es sencillo. Firmamos unos papeles, soluciono mis problemas, y todo vuelve a la normalidad. Todo vuelve a la normalidad. ¿Qué normalidad? ¿La suya? Porque la mía, mi normalidad, se fue con Mateo. Esta es la decisión de una vida, hijo. No es como decidir qué comemos hoy. Necesito estar segura. Hay un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cortante. Puedo casi oír su mandíbula tensándose. De acuerdo, mamá, dice finalmente, y su tono es tan frío que me recorre un escalofrío. Piensa. Pero no tardes demasiado. Cuelga. No me ha preguntado cómo estoy. No me ha preguntado si he comido. No me ha preguntado si la soledad pesa demasiado hoy. Dejo el teléfono en su sitio. Mis manos no tiemblan. Qué extraño. Solo siento un vacío en el pecho. Y un pensamiento, claro como el agua, se abre paso entre la niebla de mi tristeza. Mateo no solo me lo advirtió. Quizá, de alguna manera, también me preparó. Han pasado 3 días desde la llamada de Alejandro. 3 días de un silencio pesado, denso. No ha vuelto a llamar. Supongo que está esperando, dándome espacio. O quizás, simplemente está dejando que la presión haga su trabajo. Hoy no he podido soportar más el vacío del salón. Así que he hecho algo que llevaba evitando durante meses. He entrado en el despacho de Mateo. La habitación está tal y como la dejó. Una fina capa de polvo cubre la superficie de la mesa de roble. Sus gafas de leer están junto a una pila de periódicos viejos. El aire todavía huele a él, una mezcla de papel, tinta y el leve aroma a tabaco de pipa que fumaba a escondidas en el balcón. He venido aquí buscando un recuerdo, un poco del calor que se fue con él. Mis dedos recorren el lomo de sus libros. Libros de historia, de viajes, novelas de misterio que leía una y otra vez. Cada uno es un pequeño pedazo de él. Paso la mano por el respaldo de su silla de cuero, gastada por el uso. Es un gesto tonto, lo sé. Es como intentar abrazar a un fantasma. Me siento en su silla. El cuero cruje bajo mi peso. Cierro los ojos. Durante un instante, casi puedo oír su respiración tranquila, el pasar de las hojas del periódico. Empiezo a ordenar. No con la intención de limpiar, sino con la de tocar sus cosas, de sentirlo cerca. Abro los cajones, uno por uno. Bolígrafos, clips, facturas antiguas, postales de nuestros pocos viajes. En el fondo del tercer cajón, encuentro una caja de puros vacía donde guardaba fotografías. Hay una de Alejandro de pequeño, con un balón de fútbol más grande que su cabeza. Hay una nuestra, el día de nuestra boda. Qué jóvenes éramos. Qué llenos de certezas. Sigo ordenando, mecánicamente. Es casi una meditación. Al pasar un paño por el lateral interior del último cajón, mis dedos notan algo. Una pequeña hendidura en la madera. No es un defecto. Parece intencionado. Presiono suavemente con la uña. Y entonces, oigo un clic. Un doble fondo. El corazón empieza a latirme más deprisa. Con cuidado, levanto la fina lámina de madera. Debajo, en un compartimento secreto que nunca supe que existía, hay 2 cosas. Una llave y un papel doblado. La llave es de bronce, antigua.
No se parece a ninguna de las llaves de esta casa. Es pequeña, con una cabeza redondeada y un diseño que parece de otro tiempo. La cojo. Está fría al tacto. Pesa más de lo que parece. Luego, desdoblo el papel. Es un recibo del impuesto sobre bienes inmuebles. El IBI, como le llaman ahora. El papel es reciente, de hace apenas unos meses. Está a nombre de Mateo Lozano. Pero la dirección que aparece no es la nuestra. Es una dirección en Marbella. Marbella. Parpadeo, leyendo la dirección una y otra vez. Calle de los Geranios, número 12. Marbella. Apenas hemos ido un par de veces en nuestra vida, de vacaciones, cuando Alejandro era un niño. ¿Qué hacía Mateo pagando un impuesto de una propiedad en Marbella? Miro la llave. Luego miro el papel. Y de nuevo la llave. Una extraña calma me invade. Es como si, de repente, una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba montando, acabara de encajar en su sitio. Esto no es un simple descuido. Esto no es un papel olvidado. El doble fondo, la llave antigua, el recibo. Esto es un mensaje. Un mensaje que Mateo me ha dejado. Con manos firmes, vuelvo a colocar la lámina de madera en su sitio. Guardo la llave y el recibo en el bolsillo de mi bata. Nadie sabrá que los he encontrado. Nadie sabrá de este cajón secreto. Nadie. En ese preciso instante, con los dedos apretando el frío metal en mi bolsillo, tomé una decisión. Iba a guardar silencio. ¿Y usted, que me escucha, ha tenido alguna vez que guardar un secreto? No para engañar, sino para protegerse a sí mismo, y para proteger la verdad. Comparta su historia en los comentarios de aquí abajo. Siempre leo cada una de sus confidencias. La llave de bronce y el recibo del impuesto reposan sobre la mesita de noche, junto a mi cama. Llevan ahí toda la noche. De vez en cuando, en la oscuridad, alargaba la mano para tocarlos, para asegurarme de que eran reales. Para asegurarme de que no los había soñado. Esta mañana, la luz que entra por la persiana a medio bajar parece diferente. O quizás la que es diferente soy yo. Siento una energía extraña, una mezcla de miedo y determinación que no había sentido en mucho tiempo. Miro el recibo de nuevo. Lo he leído tantas veces que casi me lo sé de memoria. En la parte inferior, en letra pequeña, hay un sello. Apenas se lee, pero consigo descifrar un nombre. Gestoría Ferrer y Asociados. Debajo, una dirección en Madrid, no muy lejos de casa. Una gestoría es un lugar para gente con asuntos que resolver. Y Mateo, mi Mateo, era un hombre de asuntos resueltos. No dejaba cabos sueltos. Sostengo el papel entre mis dedos. Mi corazón late un poco más rápido. ¿Debo llamar? ¿Qué les voy a decir? Hola, mi marido ha muerto y he encontrado un papel sospechoso. Sonaría como una anciana que ha perdido el juicio. Me levanto y voy a la cocina. Pongo la cafetera al fuego. El ritual de cada mañana. El sonido del agua hirviendo, el aroma a café recién hecho. Son las pequeñas anclas que me impiden ir a la deriva. Mientras el café sube, mi mirada se posa en el teléfono que cuelga de la pared. Está ahí, silencioso. Burlándose de mí. Sé lo que Mateo haría. Él no dudaría. Cogería el teléfono y llamaría. Era un hombre práctico. Un hombre de acción. Yo, en cambio, siempre he sido la que espera. La que observa. La que cuida. Pero Mateo ya no está para llamar por mí. Tomo una respiración profunda, como si fuera a sumergirme en agua fría.
Descuelgo el auricular. El tono de llamada me parece ensordecedor. Busco el número en internet con manos temblorosas. Lo marco. Un pitido. 2. 3. Gestoría Ferrer, dígame. La voz es de una mujer, amable, profesional. Hola, buenos días, mi propia voz suena frágil, lejana. Llamaba para hacer una consulta. Mi nombre es Carmen. Carmen Soto. Un momento, por favor. Hay un silencio. Oigo el tecleo suave de un ordenador al fondo. Sí, señora Soto, dígame. Mi marido era Mateo Lozano. Él era cliente suyo. Otro silencio, esta vez diferente. Más cálido. Ah, sí, dice la mujer, y su tono cambia por completo. Por supuesto que sí. Mateo. Qué gran hombre. Soy Inés, la secretaria. Lo conocía desde hace muchos años. Siento muchísimo su pérdida, de verdad. La amabilidad en su voz casi me hace llorar. Es la primera vez en meses que alguien habla de Mateo no como una víctima o un recuerdo triste, sino simplemente como el hombre que era. Gracias, consigo decir. Muy amable. ¿En qué puedo ayudarla, Carmen? He encontrado unos papeles suyos. Y tengo algunas preguntas. Me gustaría concertar una cita con el señor Ferrer, si es posible. Por supuesto. El señor Ferrer estará encantado de recibirla. ¿Le viene bien el viernes a las 11? El viernes. Faltan 2 días. Sí. El viernes a las 11 es perfecto. Muchas gracias, Inés. A usted, Carmen. Cuídese mucho. Cuelgo el teléfono. Me apoyo en la pared de la cocina. Siento como si hubiera corrido una maratón. Pero he dado el primer paso. Tengo un destino. Una meta. Justo en ese momento, como si el destino tuviera un perverso sentido del humor, el teléfono vuelve a sonar. Esta vez sé quién es. Descuelgo. Sí. Mamá. Por fin. ¿No oyes el teléfono o qué? Es Alejandro. Su voz es afilada, impaciente. Estaba ocupada, hijo. Ocupada. Ya. Mamá, no podemos seguir así. La gente me está presionando. Necesito una respuesta. Necesito tu firma. Siento como la vieja Carmen, la que se asustaría y se disculparía, intenta tomar el control. Pero la nueva Carmen, la que tiene una llave de bronce en el bolsillo y una cita el viernes, se mantiene firme. Estoy revisando unos papeles viejos de tu padre, Alejandro, digo con una calma que me sorprende hasta a mí. Hay cosas que necesito entender antes de tomar una decisión. ¿Papeles? ¿Qué papeles? No hay nada que entender, mamá. Es simple. Para ti quizás sea simple. Para mí no lo es. Cuando tenga una decisión, te lo haré saber. Y sin esperar su respuesta, cuelgo el teléfono. Es la primera vez en mi vida que le cuelgo el teléfono a mi hijo. Miro mis manos. No tiemblan. Me sirvo una taza de café. Y por primera vez en mucho tiempo, me lo bebo caliente. Faltan 2 días para el viernes. 2 días que se estiran como un chicle, llenos de un silencio expectante. Alejandro no ha vuelto a llamar. Quizá mi tono de voz lo sorprendió. O quizá, simplemente, está afilando sus armas para el próximo asalto. No puedo quedarme en casa. Las paredes parecen encogerse a mi alrededor.
cada objeto me susurra un recuerdo de Mateo, y aunque amo esos recuerdos, hoy pesan demasiado. Así que salgo a caminar. Madrid en otoño tiene una luz especial. Una luz dorada y melancólica que se filtra entre las hojas de los árboles. Mis pies me llevan solos, sin que yo se lo pida, por los caminos que tantas veces recorrimos juntos. El primer día, voy al retiro. Paseo por la orilla del estanque, viendo a las parejas jóvenes remar en las barcas. Sonrío. Recuerdo una tarde de domingo, hace una eternidad, cuando Alejandro era apenas un niño. Mateo alquiló una de esas barcas. Remaba con una torpeza que nos hizo reír a carcajadas. El sol nos daba en la cara y el mundo parecía un lugar sencillo, un lugar hecho de risas y chapoteos en el agua. Me siento en un banco de hierro forjado, el mismo banco, creo yo. Cierro los ojos. Y entonces, recuerdo otra conversación. Fue mucho después. Hará unos 5 años. Paseábamos por aquí, bajo los castaños de Indias. Alejandro ya estaba casado, ya tenía sus propios problemas, sus propias ambiciones. Yo estaba preocupada por uno de sus negocios, uno que parecía demasiado arriesgado. Le conté mi preocupación a Mateo. Él me escuchó en silencio, como siempre. Luego, se detuvo y miró el palacio de cristal, brillando a lo lejos. Tenemos que tener siempre un refugio, Carmen, me dijo, con esa voz suave y profunda que tenía. Un lugar donde las tormentas del mundo de fuera no puedan llegar. En ese momento, yo no entendí del todo lo que quería decir. Pensé que hablaba de nuestra casa, de nuestro amor. Una frase bonita, poética. Nada más. Hoy, sentada en este banco, sus palabras adquieren un significado completamente nuevo. Un significado tan pesado y real como la llave que guardo en el bolsillo de mi abrigo. Un refugio. Al día siguiente, mis pasos me llevan al mercado de maravillas. El bullicio, los olores, los gritos de los vendedores. A Mateo le encantaba venir aquí los sábados. Decía que era el corazón de Madrid, un corazón que latía de verdad. Compraba el pescado en el mismo puesto de siempre, charlaba con la frutera sobre el tiempo, escogía el jamón con la seriedad de un cirujano. Paso por delante de la pescadería de Amalia. Sigue ahí, con su pelo blanco y su sonrisa de siempre. Me ve. Carmen. Mujer, qué alegría verte. ¿Cómo estás llevando el golpe? Hablamos un rato. De Mateo. De lo mucho que lo echa de menos. De lo bueno que era. Sus palabras son un bálsamo. Aquí, entre el olor a pescado fresco y a aceitunas, mi marido no es un problema a resolver. Es un recuerdo querido. Un vecino. Un amigo. Estos paseos, me están haciendo más fuerte. Me están recordando quién soy yo más allá de ser la madre de Alejandro. Soy la viuda de Mateo. Soy la mujer que paseaba con él por el retiro. Soy la clienta que compraba merluza los sábados. Soy Carmen. La noche antes de la cita, apenas duermo. No son nervios. Es expectación. Es como estar en la víspera de un viaje a un lugar desconocido. Por la mañana, me levanto temprano. Me ducho despacio. Y entonces, abro el armario. No cojo la ropa de luto que he llevado durante meses. Elijo un vestido azul marino, uno que a Mateo le gustaba mucho. Me arreglo el pelo. Me pinto los labios con un discreto color rosado, algo que no hacía no recuerdo desde cuándo. Me miro en el espejo del pasillo. Y la mujer que me devuelve la mirada no es la viuda frágil que todos esperan ver. No es la anciana desvalida que mi hijo cree que soy. Es Carmen Soto.
La mujer de Mateo Lozano. Y estoy lista. Estoy lista para escuchar la verdad. La oficina de Ferrer y Asociados está en un edificio antiguo del barrio de Salamanca. Tiene puertas de madera noble y el aire huele a papel, a cera de muebles y a algo más. A confianza. Inés, la secretaria, me recibe con una sonrisa cálida que me tranquiliza al instante. Me conduce por un pasillo silencioso hasta una puerta al final. Llama suavemente. Adelante. El señor Ferrer es un hombre mayor que yo, con el pelo completamente blanco y unos ojos azules muy vivos detrás de unas gafas de montura fina. Se levanta de su enorme escritorio de caoba para recibirme. Me da la mano. Su apretón es firme y amable. Carmen. Siéntese, por favor. Siento mucho que nuestro reencuentro sea en estas circunstancias. Mateo era un buen amigo. Gracias, señor Ferrer. Me siento en una silla de cuero frente a él. Saco de mi bolso la llave y el recibo del impuesto y los pongo sobre la mesa. No digo nada. Simplemente los empujo suavemente hacia él. Él los mira. Asiente despacio, como si los estuviera esperando. Veo que ha encontrado el mensaje de Mateo, dice, con una media sonrisa triste. Era un hombre previsor. Siempre lo fue. Se reclina en su silla. Junta las yemas de los dedos. Imagino que tendrá muchas preguntas, Carmen. Permítame explicarle. Hace unos 5 años, después de aquel incidente con el negocio de Alejandro, Mateo vino a verme. Estaba preocupado. No por el dinero que había perdido, sino por el futuro. Su futuro. Vuestro futuro. Hizo una pausa, asegurándose de que yo le seguía. Así que pusimos en marcha un plan. Un plan para protegerla. Mateo compró una pequeña casa en Marbella. La llamó Villa Serenidad. La puso enteramente a su nombre. Legalmente, es suya y solo suya desde el día de la compra. La llave que tiene usted ahí abre esa puerta. Me quedo sin aire. Marbella. Un refugio. Las palabras de Mateo en el retiro me golpean con la fuerza de una ola. Pero, ¿y el testamento? Pregunto, con un hilo de voz. ¿Alejandro? Ahí es donde Mateo fue inteligente, explica el señor Ferrer. Él conocía la ley. En España, existe la legítima. Un hijo tiene derecho por ley a una parte de la herencia de sus padres. No se le puede desheredar por completo. Y Mateo no lo hizo. Abre un archivador que tiene a su lado y saca un documento grueso. En su testamento, Mateo le dejó a Alejandro exactamente lo que le correspondía por ley. La legítima estricta. Pero esa parte de la herencia está compuesta por bienes, digamos, poco líquidos. Unas acciones en una pequeña empresa familiar, una participación en el antiguo terreno del pueblo, cosas que tienen valor, pero que no se pueden convertir en dinero de un día para otro. El resto, continúa, mirándome fijamente, todo lo demás, incluida la casa de Madrid en la que vive, está dispuesto de tal forma que usted tiene el usufructo vitalicio y el control total. En resumen, Carmen, Alejandro ha recibido su herencia. No puede reclamar nada más. Y usted no tiene ninguna obligación legal de vender o hipotecar nada para ayudarle. La habitación parece dar vueltas a mi alrededor. Cada palabra del señor Ferrer es como una luz que ilumina los rincones oscuros de mis últimas semanas. No era una sospecha. No era un mal presentimiento. Era un plan. Un plan de amor y protección. Mateo sabía que esto podría pasar, dice el señor Ferrer, como si leyera mis pensamientos. Sabía que la ambición de Alejandro a veces nublaba su buen juicio.
Se inclina hacia adelante y me tiende un sobre de color marfil. Mi nombre está escrito en él, con la caligrafía cuidada y ligeramente inclinada de Mateo. Me pidió que le entregara esto cuando usted viniera. Dijo que sabría encontrar el camino. Mis manos tiemblan un poco al cogerlo. Abro el sobre. Dentro, hay una única hoja de papel. Mi querida Carmen. Si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy ahí para cuidarte, y que las tormentas que yo preveía han llegado a tu puerta. Perdóname por este secreto. No lo guardé por falta de confianza en ti, sino para protegerte de una presión que sabía que no merecías. Conozco a nuestro hijo. Lo quiero con toda mi alma, como tú. Pero también conozco sus debilidades. Su necesidad de demostrar, de triunfar, a veces lo lleva por caminos equivocados. Y no podía permitir que su tempestad personal arrasara tu paz. Esta casa, la de Madrid y la de Marbella, son tuyas. Son tu refugio. Haz con ellas lo que te dicte tu corazón, no lo que te exijan las circunstancias. Has pasado toda una vida cuidando de nosotros. Ahora, por favor, cuídate tú. El amor que siento por nuestro hijo no puede ser más grande que el amor y la responsabilidad que siento de proteger tu serenidad. Siempre tuyo. Mateo. Doblo la carta lentamente. Las lágrimas que no había llorado en meses pugnan por salir, pero no las dejo. No son lágrimas de tristeza. Son de una gratitud tan inmensa, tan profunda, que duele. Levanto la vista y miro al señor Ferrer. Gracias, digo, y mi voz, por primera vez, suena entera. Fuerte. Salgo de aquel despacho y camino bajo el sol de Madrid. Ya no hay niebla en mi mente. No hay dudas. Solo hay una claridad absoluta. Una claridad tan brillante y afilada como el cielo de mediodía. Sé exactamente lo que tengo que hacer. No fui a casa directamente. No podía. Mis piernas me llevaron, de nuevo solas, a través del laberinto de calles hasta una pequeña plaza escondida cerca de la Gran Vía. Allí está el Café Gijón. Mateo y yo solíamos venir aquí en las tardes de lluvia. Nos sentábamos junto a la ventana y veíamos a la gente pasar. Él leía su periódico y yo mi novela, pero no estábamos solos. Estábamos juntos en nuestro silencio. Pido un café solo. El camarero es joven, no me conoce. Mejor así. Hoy no quiero ser la viuda de nadie, ni la madre de nadie. Quiero ser solo Carmen. Saco la carta de Mateo del bolso. La pongo sobre la mesa de mármol. El papel marfil parece brillar bajo la luz tenue del café. La leo de nuevo. Y otra vez. Cada palabra es un ancla. Cada frase es un ladrillo en el muro que estoy construyendo a mi alrededor. Un muro no para aislarme, sino para sostenerme. El café llega. Está caliente, amargo. Le doy un sorbo. El calor me reconforta. Miro a mi alrededor. Unos turistas ríen en una mesa cercana. Un hombre de negocios teclea furiosamente en su ordenador portátil. La vida. Sigue. Tan indiferente. Tan hermosa en su indiferencia. Saco mi teléfono móvil del bolso. Es un modelo antiguo, sencillo. Busco el nombre de Alejandro en la agenda. Mi dedo se detiene sobre el botón de llamar. No hay duda en mí. No hay miedo. Solo una extraña y profunda calma. Pulso el botón. El teléfono suena una sola vez. Él estaba esperando mi llamada. ¿Mamá? Su voz es una mezcla de ansiedad y esperanza. Hola, Alejandro. ¿Has pensado? ¿Ya lo has decidido?
Tomo otro sorbo de café. Miro por la ventana. Un niño persigue a una paloma en la plaza. Sí, hijo. Ya lo he pensado. ¿Y bien? Dime. Respiro hondo. El olor a café y a madera vieja del local me llena los pulmones. Alejandro, he tomado una decisión. La respuesta es no. No vamos a tocar la casa. Hay un silencio al otro lado. Un silencio tan denso que casi puedo tocarlo. Luego, su voz, completamente cambiada. Afilada. Incrédula. ¿Qué? ¿Qué has dicho? He dicho que no, repito, y mi voz no flaquea. Es tranquila. Es la voz más honesta que he usado en años. La casa no se vende. Ni se hipoteca. Es mi decisión final. Pero no puedes hacer eso. Casi grita. Mamá, no lo entiendes. Mi negocio, mi familia, mi vida entera depende de esto. Entiendo más de lo que crees, Alejandro. No. No entiendes nada. Estás siendo egoísta. Después de todo lo que he hecho por ti. Estás arruinando a tu propia familia. Sus palabras ya no me hieren. Rebotan contra el muro que he construido. Son solo ruido. El ruido de un niño enfadado porque no le dan lo que quiere. Siento una punzada de tristeza. No por mí. Por él. Por el hombre en el que se ha convertido. Te quiero, Alejandro, digo suavemente, y lo digo de verdad. El amor no se ha ido. Solo ha cambiado de forma. Ahora es un amor triste, un amor que sabe poner límites. Que tengas un buen día. Y antes de que pueda responder, pulso el botón rojo. Cuelgo. Dejo el teléfono sobre la mesa. El ruido del café a mi alrededor parece desvanecerse. Solo queda el silencio y mi decisión. Si usted, que me escucha, ha llegado hasta aquí, le pido que me ayude comentando con el número 1 aquí abajo, para que yo sepa que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo siga contando la parte final de esta historia. Después de la llamada, Alejandro no volvió a contactarme. No hubo más mensajes. Ni más golpes en la puerta. Solo un silencio denso, un silencio que era casi una acusación. No me importó. El silencio ya no me asustaba. Se había convertido en mi aliado. Los días siguientes fueron extrañamente ajetreados. Volví a la oficina del señor Ferrer. Le expliqué lo que quería hacer. No quería vender la casa de Madrid. Era mi historia, eran mis raíces. Pero tampoco quería vivir allí, con el fantasma de lo que pudo ser y no fue. El señor Ferrer, como siempre, fue la encarnación de la eficacia. Una excelente idea, Carmen, me dijo. La pondremos en alquiler. Le proporcionará una renta estable. Y siempre será su casa, por si algún día decide volver. Me encargué de empaquetar mis cosas. No todo. Solo lo esencial. Ropa, algunos libros, el álbum de fotos de nuestra boda, la pequeña caja de puros con los recuerdos de Alejandro. Lo demás lo guardé cuidadosamente en cajas que el señor Ferrer mandó a un guardamuebles. Trabajé en silencio, metódicamente. Cada objeto que envolvía en papel de periódico era un pequeño adiós. Adiós a la lámpara bajo la que le leí cuentos a mi hijo. Adiós a la alfombra donde Mateo y yo bailamos en una nochevieja lejana. Pero no era un adiós triste. Era un adiós sereno. Era como cerrar un libro que has amado, pero cuya historia ya ha terminado. Una semana después, estaba en la estación de Atocha, con una única maleta a mi lado.
El billete de tren en mi mano decía, Madrid-Málaga. El tren de alta velocidad, el AVE, se deslizó fuera de la estación con una suavidad casi imperceptible. Miré por la ventana. Los bloques de pisos grises de la periferia de Madrid dieron paso a los campos secos y ocres de la Mancha. El paisaje, al principio, era el reflejo de mi alma durante los últimos meses. Austero. Solitario. Vasto. Apoyé la cabeza en el cristal frío. El traqueteo rítmico del tren era como una nana. No pensé en Alejandro. No pensé en el dolor. Solo miraba el paisaje cambiar. Poco a poco, la tierra seca comenzó a salpicarse de verde. Aparecieron los primeros olivares, hileras plateadas bajo el sol andaluz. El cielo se volvió de un azul más intenso, más brillante. Era como si el propio tren me estuviera llevando de la oscuridad hacia la luz. En Málaga, un taxi que el señor Ferrer había organizado me esperaba. El conductor era un hombre mayor, amable, que no intentó darme conversación. Se lo agradecí en silencio. Salimos de la ciudad y tomamos la carretera de la costa. Y entonces, lo vi. El mar. Se extendía hasta el infinito, de un azul tan profundo que dolía mirarlo. Pequeños destellos de sol bailaban sobre las olas. Hacía años que no lo veía. Había olvidado lo inmenso que era, lo poderoso. Había olvidado cómo su sola presencia puede hacer que tus propios problemas parezcan pequeños, insignificantes. El taxi se adentró en las colinas de Marbella, por calles estrechas flanqueadas por paredes encaladas y bugambillas de un fucsia vibrante. Se detuvo frente a una pequeña casa blanca, de 2 plantas, con contraventanas de color azul mar. En la puerta, una mujer de mi edad, con el pelo corto y canoso y una sonrisa que le ocupaba toda la cara, me estaba esperando. ¿Carmen?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Soy Elena. Bienvenida. Mateo me habló tanto de ti. Y sin más, me dio un abrazo. Un abrazo fuerte, de verdad. De esos que recomponen las piezas rotas. Elena era la vecina, la persona que Mateo había contratado para que cuidara de la casa. Otra pieza de su plan silencioso. Ven, entra. Estarás cansada del viaje, dijo, cogiéndome la maleta. Me quedé parada frente a la puerta azul. Saqué de mi bolsillo la llave de bronce. Mis dedos reconocieron el tacto frío del metal. La introduje en la cerradura. Giró con un clic suave y satisfactorio. Empujé la puerta. El interior era luminoso y fresco. El suelo era de baldosas de terracota. Unos pocos muebles sencillos, de madera clara, esperaban en el salón. Pero yo no vi nada de eso. Mis ojos fueron directamente al fondo, a unas puertas de cristal que daban a una pequeña terraza. Y más allá de la terraza, el mar. Caminé, como en un sueño, a través de la casa. Salí a la terraza. El aire olía a sal y a jazmín. Me apoyé en la barandilla de hierro forjado. El sol de la tarde me calentaba la cara. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas era la única música. Y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Profundamente. Sin que me doliera el pecho. Estaba en casa. El tiempo en Marbella pasa de otra manera. No corre, se desliza. Como la marea que sube y baja sin prisa. Han pasado 3 meses desde que llegué a Villa Serenidad. Mi vida ahora es sencilla. Por las mañanas, paseo por la orilla del mar. Dejo que el agua fría me bese los tobillos. Saludo a los pescadores que recogen sus redes. Después, me siento en la terraza a leer, con una taza de té.
Elena, mi vecina, se ha convertido en una amiga. A veces me trae higos de su higuera. Otras, simplemente nos sentamos juntas en silencio, mirando el mar. He aprendido a estar sola sin sentirme sola. A principios de verano, recibí una llamada. Era un número desconocido. Dudé, pero al final contesté. ¿Abuela? Era Sofía. Mi nieta. La hija de Alejandro. Tiene 20 años. Estudia en la universidad. Su voz sonaba tímida, casi vacilante. Hacía meses que no hablaba con ella. Me dijo que quería venir a verme. Que tenía unos días libres. Mi corazón dio un pequeño salto. Dije que sí, por supuesto. Llegó una semana después. Cuando la vi en la estación de autobuses, me di cuenta de lo mucho que había crecido. Ya no era una niña. Era una mujer joven, con la mirada de su padre, pero con una suavidad en los gestos que me recordaba a mí misma. Los primeros días fueron un poco extraños. Había una distancia entre nosotras. Una distancia hecha de cosas no dichas. Hablábamos del tiempo, de sus estudios, de mis paseos por la playa. Conversaciones educadas. Conversaciones seguras. Una tarde, estábamos las dos en la terraza, viendo cómo el sol se hundía en el mar, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Yo regaba los geranios que había plantado en unas macetas de barro. Papá dice que has cambiado, dijo ella de repente, sin mirarme. Su voz era apenas un susurro. Dejé la regadera en el suelo. Me senté en la silla de mimbre junto a ella. Ah, sí. ¿Y qué más dice? Dice, que te has vuelto difícil. No sentí enfado. Ni siquiera tristeza. Solo una extraña sensación de claridad. No he cambiado, Sofía, cariño, le dije, mirándola a los ojos por primera vez de verdad. Solo estoy volviendo a ser yo misma. Ella me sostuvo la mirada. Y en sus ojos vi una pregunta. La pregunta que no se atrevía a hacer. Así que empecé a hablar. Le hablé de su abuelo, de Mateo. Le conté cómo nos conocimos, en un baile de barrio. Le conté su manía de guardar las cosas en cajas, su amor por los periódicos, su forma silenciosa de cuidar de nosotros. No le hablé del dinero, ni de la hipoteca, ni de la presión. Solo le hablé de amor y de recuerdos. Le hablé de mí. De la chica que fui, la que soñaba con ser bibliotecaria. De los sueños que aparqué para ser madre, para ser esposa. No con arrepentimiento. Sino como quien cuenta un hecho. Como quien describe un paisaje. Sofía escuchaba. No decía nada. Solo escuchaba, con una atención que nadie me había prestado en años. Al día siguiente, fue ella la que empezó a preguntar. Abuela, ¿tú eres feliz aquí? Sí, mi niña. Lo soy. ¿Y el abuelo? ¿Él sabía que te gustaría este lugar? Hablamos durante horas. Fue como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada demasiado tiempo. Por primera vez, no me veía solo como la abuela. Me veía como Carmen. Una mujer con una historia. Con sueños. Con heridas. Una noche, casi al final de su visita, estábamos cenando en la terraza. Habíamos preparado una ensalada y pescado a la plancha. Abuela, dijo, dejando los cubiertos a un lado. He estado pensando. La miré. Creo que entiendo por qué lo hiciste. ¿Por qué dijiste que no a papá? Mi corazón se detuvo por un instante. No se trata de la casa, ¿verdad? Continuó, y su voz era sorprendentemente madura.
Se trata de ti. De tu paz. Asentí lentamente. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas cálidas. Lágrimas de conexión. Tu padre, dije, eligiendo las palabras con cuidado, está perdido en una tormenta. Y yo no podía dejar que su tormenta hundiera mi barco. No, otra vez. Ella alargó la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Su mano era joven y fuerte. Ojalá yo sea tan valiente como tú algún día, abuela. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Marbella, supe que algo se había sanado. No todo. Pero algo importante. Un puente se había tendido entre el pasado y el futuro. Un puente hecho de palabras sinceras y de un amor que, por fin, no pedía nada a cambio. Sofía se marchó hace una semana. La casa se siente un poco más silenciosa, pero no está vacía. Su risa parece haberse quedado prendida en las cortinas, y su presencia ha dejado una estela de calidez que perdura. Hablamos por teléfono cada 2 o 3 días. No para pedirnos nada. Solo para saber la una de la otra. Para compartir pequeños trozos de vida. He vuelto a mi rutina tranquila. Mis paseos por la playa al amanecer. Mis libros en la terraza. Mis charlas con Elena. A veces, por las tardes, me siento en el pequeño despacho que da al mar y escribo. No una novela, como soñaba de joven. Escribo mis recuerdos. Pongo en orden mi vida sobre el papel. Es una forma de entenderme a mí misma. Esta mañana, mientras tomaba mi té, mi viejo teléfono móvil ha vibrado sobre la mesa. He visto el nombre en la pantalla. Alejandro. Era un mensaje de texto. El primero en casi 6 meses. Mi corazón no se ha acelerado. Mis manos no han temblado. Solo he sentido una curiosidad tranquila. Lo he abierto. El mensaje era muy corto. 3 palabras. ¿Cómo estás, mamá? No había una petición. No había una exigencia. No había una disculpa, no. Aún no. Pero había una pregunta. Una pregunta sobre mí. He mirado el mensaje durante un largo rato. He pensado en las 1000 respuestas que podría darle. Podría decirle que estoy bien, que soy feliz. Podría preguntarle por su vida, por su negocio. Podría reprocharle su silencio. Podría hacer tantas cosas. Pero no he hecho nada. He dejado el teléfono sobre la mesa y he seguido mirando el mar. Y mientras lo miraba, una sonrisa genuina y serena, se ha dibujado en mis labios. El silencio de Alejandro durante estos meses fue un castigo. Mi silencio, ahora, no lo es. Es un espacio. Un espacio que le ofrezco para que encuentre sus propias respuestas. Y un espacio que me regalo a mí misma para proteger mi paz. Quizás algún día volvamos a hablar de verdad. Pero tendrá que ser en un nuevo idioma. Un idioma sin deudas ni obligaciones, basado solo en el afecto. He aprendido mucho en este último año. He aprendido que el amor de una madre no es un cheque en blanco. Amar a un hijo no significa ser el salvavidas de todas sus tormentas. A veces, el mayor acto de amor es dar un paso atrás y dejar que aprenda a nadar solo, incluso si traga un poco de agua. El amor no es sacrificio incondicional. Es enseñarle a ser responsable de su propio barco. He aprendido también que los hijos, a veces, olvidan. Olvidan que sus padres tuvieron una vida antes que ellos. Que tienen sueños, miedos y un corazón que, aunque envejezca, sigue sintiendo. Que los padres son un puerto del que zarpar, no un tesoro que saquear. El mejor regalo que un hijo puede hacer a sus padres no es el dinero ni el éxito.
Es el respeto por su propia vida. Es vivir una vida de la que ellos puedan sentirse orgullosos, por sí mismos. Y, finalmente, he aprendido algo sobre el silencio. En este mundo ruidoso, lleno de prisas y exigencias, creemos que la valentía está en gritar, en luchar, en imponer nuestra voz. Pero a veces, el acto más valiente de todos no es hablar. Es guardar silencio. Un silencio para escuchar tu propia alma. Un silencio para proteger tu santuario interior. Un silencio que no es vacío, sino que está lleno de dignidad, de fuerza y de paz. Mi nombre es Carmen. Tengo 63 años. Y hoy, sentada en la terraza de mi refugio, bajo el sol de Marbella, por fin, después de un largo viaje, he vuelto a casa. La historia de Carmen termina aquí. ¿Qué piensa usted de la decisión que tomó? ¿Habría hecho algo diferente en su lugar? Comparta sus reflexiones en los comentarios. Le aseguro que leo cada una de sus palabras. Si este relato le ha hecho pensar o sentir algo especial, no olvide dejar un me gusta, compartirlo con alguien a quien crea que también podría emocionar, y suscribirse al canal para no perderse los misterios del alma que están por venir. Le espero en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista, sea usted.